Bueno, bienvenidos a todos. Estamos en la segunda parte, podríamos decir, de un encuentro que inició hace unos meses junto con Alejandro Benedetto. Alejandro es o era profesor de educación física, kinesiólogo y psicólogo devenido en psicoanalista. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Gracias, Iván. Sigue un poco la deriva de la enfermedad, esa que mencionaste recién. Así que sí, así es. Ahí ya estamos nuevamente conversando. Muy agradecido por la invitación. Bueno, nos alegramos mucho. Bueno, quienes no hayan visto la entrevista anterior, la pueden encontrar en el canal de YouTube de la Cátedra de Libros Karma-Sota o bien en la página de Facebook, que bueno, te comento a vos también, Alejandro, y a quienes nos están viendo. Y aprovecho el cambio de locación, o sea, decidimos llamar hace un rato este primer capítulo como Psicoanálisis en la cocina. Bueno, la idea es finalizar, digamos, a partir de esta primera entrevista con lo que era el ciclo No bombardeen Amorortu, No bombardeen Ballesteros. Bueno, cambiamos de año, un poco de movimiento, un poco de aire, así que el nuevo formato está bajo el nombre, desde hoy, como vigencia del contexto, un psicoanálisis para el pueblo. Así que bueno, tenemos el honor de iniciarlo con vos, Alejandro. Y bueno, también lo que quería resaltar, que la propuesta sí se mantiene, o sea, lo que nos interesa desde quienes hacemos este proyecto es hacer hincapié, poner en valor una lectura situada en su contexto, en su momento de emergencia, y también a partir de las conversaciones, de los encuentros, ir elucidando, digamos, la historia del movimiento psicoanalítico y también quienes formaron parte, o sea, quienes han sido los interlocutores de Freud. En este sentido, para empezar, digamos, con esta conversación, quiero iniciar con una frase que Alejandro mencionó en su primera entrevista, que decía lo siguiente: la orientación es pasar por la historia. En ese sentido, estuvimos leyendo Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, lo vamos a mostrar en pantalla. Bueno, a partir de esta lectura, digamos, el interés que nosotros teníamos, Alejandro, es si nos podrías comentar un poco cuál es la intención de Freud, digamos, al producir este escrito, 1914, además, un año convulsionado en la historia. Sí. Así que bueno, que nos cuentes un poco como para empezar y situarnos en ese momento. No solamente referirnos al texto de la causa, sino al contexto. Bueno, sí, eso que rescatás de lo que dije es bueno, algo que no reconozco como propio, pero sí, la orientación es pasar por la historia, es un gesto, es una indicación de Lacan, retomada por Karma-Sota en lengua castellana, y es a donde nosotros nos sumamos, porque es lo que pone en evidencia es que el psicoanálisis no piensa la historia como lo que pasó, como lo que está allá atrás, inmóvil, sino como algo que tiene que pasar. La historia, en términos psicoanalíticos, es algo que está por construirse, por armarse, por articularse. Por lo tanto, pasar por la historia es una manera de metaforizar un trabajo que todos aquellos los que nos dedicamos al psicoanálisis tenemos que hacer para entender qué estamos haciendo, básicamente. Y vos decías que esta nueva etapa, esta nueva fase de la investigación, porque es una investigación, es un trabajo, Karma-Sota decía justamente eso, es un trabajo de investigación, de elucidación respecto de la práctica y la teoría psicoanalítica. Sí, también les decía que, bueno, para leer había que también leer la historia de los conceptos. Hay que leer la historia de los conceptos que no está, que justamente hay que hacer. Por eso está esta nueva etapa, denominada por ustedes un psicoanálisis
para el pueblo está perfectamente enunciada, porque no hay un psicoanálisis, sino que hoy en día hay varios psicoanálisis, hay varias orientaciones dentro de la práctica y la teoría psicoanalítica. Podemos decir que hay uno. Por lo tanto, hay un psicoanálisis para el pueblo y hay otros psicoanálisis que son para otras cosas, que no están ni mal ni bien, sino que hay diferencias. Eso está bien establecido, o al menos por ustedes, pero hay que trabajar sobre el tema. Sí, de hecho acá en este texto, en Contribución, Freud me parece que se encarga de ir diferenciando y estableciendo las diferentes derivas que va tomando. Sí, se encarga minuciosamente de establecer eso, por eso es un texto fundamental. Pero después, pensemos que en el 1914 recién se está organizando la cosa, muy rudimentariamente, aparte con muy pocos recursos, casi ninguno. Entonces nosotros lo leemos en un momento en donde ya muchos otros se han ocupado de establecer algunas diferenciaciones, aclaraciones. En ese sentido hay un texto de Nora Merlin, un libro que se titula Populismo y Psicoanálisis. Ella trabajó muchos años junto a Ernesto Laclau, y hace algunas diferenciaciones que está buenísimo, al menos para mí, tener en cuenta. Por ejemplo, entre el pueblo y la masa. No confundir esas dos formaciones. No, dos formaciones llamadas colectivas, pero la formación colectiva es el pueblo. La masa no viene a ser una formación colectiva, tanto no hay una articulación de demandas y deseos y articulación de diferencias, como pasa en el pueblo. Claro. Sí. Entonces ahí hay gente que ha tomado tanto a Lacan, sobre todo a Lacan, para ir a Freud, para pensar otros campos, que no es el campo de la práctica psicoanalítica en sí misma, ¿no? Entonces ahí, bueno, este texto de Freud me parece esclarecedor, fundamental, a la hora de entender de qué se trata el psicoanálisis, cuál es su política, cuál es su posición ética, que eso es el punto fundamental. La ética del psicoanálisis. Algunos dicen no hay clínica sin ética, que es un eslogan que lanzó Jacques Alain Miller, y es pertinente y está fabuloso. ¿Qué entendemos por eso? No hay clínica sin ética, ¿no? Me parece que este texto de Freud esclarece eso. Bien. En este texto, además, bueno, Freud hablando de las interlocuciones y de las posiciones donde cada una va a enunciar, digamos, sí, y va a trabajar después, o al mismo tiempo, queríamos hacer como hincapié en, bueno, Freud en un momento les dice a Adler y a Jung, bueno, todo bien, pero si van a hacer algo en contra del psicoanálisis, pónganle otro nombre. Claro. Entonces, o sea, no lo hagan bajo el título de psicoanálisis. En ese sentido, ¿nos podés contar un poco qué sería la psicología individual y sí, qué sería la psicología colectiva, digamos? Son los dos nombres que... Sí, la psicología individual de Adler, que es un invento de Adler, y Jung va a hablar, él dice que él inventó la psicología analítica. Puedo hablar del inconsciente colectivo y del inconsciente personal, como dos diferencias que hace él. Pero hoy se conoce a Jung por esto de la psicología analítica, para no llamar psicoanálisis a eso que hace establecer esa diferencia. Freud en ese texto señala a estos dos llamados discípulos, que no son discípulos de Freud, no han sido discípulos de Freud, en tanto ni uno ni otro aceptó, nunca aceptaron, ni Adler ni Jung, los postulados fundamentales del psicoanálisis. Por ejemplo, Jung tiene algunos textos, yo estuve consultando justamente para este momento, en donde él dice que su concepción del inconsciente data de 1902, previo al encuentro con Freud, con los textos de Freud,
y que él ya en ese momento tenía concepciones armadas. Ese es una declarado por él. Bueno, si bien había inconsciente antes de Freud, pero no era el inconsciente que después inaugura Freud, era otro inconsciente, digamos. Sí, bueno, Jung conoce a Freud en 1907, en 1908, 1909, en 1910 hay cartas, están las cartas el cruce de correspondencia entre Abraham, Freud, Ferenczi, Freud, Jones, Freud, en donde tanto Ferenczi como Abraham trabajaba con Jung en el Instituto de Bleuler. O sea, Jung era un discípulo de Bleuler y siguió siendo discípulo de Bleuler, un psiquiatra. Y no se movió de ahí. Ahora, tanto Abraham como Ferenczi como Jones le dicen a Freud que Jung está en otro lado, que no estaba en el psicoanálisis, desde el mismo momento en que se conocieron. Hay un tema que Freud les reconoce en el texto, historia del movimiento psicoanalítico. Lo que Ballestero lo titula así, Historia del movimiento psicoanalítico, no contribución. Bien. Es una diferencia que hace, que me parece importante. No es una contribución, es la historia. Ahí Freud, que ellos tenían razón con sus advertencias. Sus advertencias acerca de que no reconocía la teoría del libido, no reconocía la sexualidad infantil, no estaba en sintonía con la concepción del inconsciente que Freud estaba proponiendo, y de su posición política, ideológica, que es una posición antisemita. Eso es algo que queda expuesto por otros discípulos, y después por las consecuencias que trajo el actuar de Jung en el contexto político en el que se movió. ¿Nos podés contar un poco sobre eso? Bueno, Jung hay, en el 1933-34 es nombrado en el gobierno de Adolf Hitler, es nombrado por Goering, que es un pariente del Goering famoso, como director del Instituto Médico Psicológico de Berlín. Y está trabajando como director de ese instituto hasta 1939, 1940. Esto es algo que le han reprochado. Jung nunca dio suficientes argumentos ni dijo demasiado sobre esta época de su vida, en donde trabajó y fue funcionario del gobierno nazi. No solo eso, sino que hay un texto de 1934 que se titula Estado actual de la psicoterapia, donde Jung, después de sus investigaciones sobre los arquetipos, hace una diferenciación tipológica entre el inconsciente ario y el inconsciente judío. Eso está escrito así. Y está ahí para leer, o sea, cualquiera puede consultarlo. Bueno, pero es fundamental esto porque, bueno, después pasamos a Adler y la psicología individual, pero no me quería olvidar de mencionar la importancia, digamos, de saber o por lo menos dejar en claro desde dónde se trabaja, digamos, dónde se practica. Sí. O sea, eso tiene consecuencias o efectos en la práctica de hoy en día. Bueno, yo me interesé mucho por el tema Jung-Freud, que no es tanto Jung, sino el nombre que se le pone a la continuación de un misticismo religioso, idealista, que conduce a lugares bastante oscuros. Esto lo señala... Hay que prender la vela. Velador time. Pero esto lo señala Oscar Mazota desde el año 64, que fue su primera intervención, digamos, formal en el campo psicoanalítico, hasta el último momento de su vida, en el modelo pulsional. En todos los textos, Mazota, en casi todos los textos, no digo en todos, pero en casi todos, él hace una referencia a esta, no es discusión, a esta toma de posiciones respecto de la posición que encarnaba Jung y sus seguidores, por parte de Freud, que es muy importante porque Adler y Jung, los dos, en veredas opuestas, uno anclado en el biologicismo, y digo biologicismo porque no es la biología,
¿Por qué? Bueno, porque no es la biología, no era un científico que trabajaba con los conceptos biológicos y con la ciencia dura, con la cual el psicoanálisis no tiene ningún tipo de problema, todo lo contrario, sino que es un biologicismo, que es hacer la traspolación de conceptos científicos a campos en donde la ciencia no dice nada, ¿no? Por ejemplo, Adler, los textos de Adler están poblados de las palabras como herencia, inferioridad orgánica, voluntad de poder, que algunos lo leían con Nietzsche, pero si lo lees un rato te das cuenta que jamás, nunca en su vida abrió un libro de Nietzsche. O sea, entonces, no está hablando de eso, está hablando de algo que remite a una fuerza natural, a una fuerza orgánica. Está hablando de un uno en el origen, Jung, por la vía del biologicismo, no de la biología, porque la biología tampoco propone un uno en el origen. O sea, la ciencia, si hizo algo la ciencia moderna, fue borrar y desterrar el uno en el origen. Por eso los biologicismos, el cientificismo, cuando propone el uno en el origen, te das cuenta rápidamente que no es ciencia, digamos, es cientificismo porque propone el uno en el origen, que es lo que hace cualquier teoría religiosa. Adler va por la vía del biologicismo. Que no es la biología, ¿ok? Que no es la biología, no. Y es más, queda anclado en el darwinismo más, digamos, el más barato, un evolucionismo social, que es también la transposición de las teorías darwinistas a las explicaciones sociológicas. Eso es Herbert Spencer en Inglaterra. Ahí queda anclado. Y bueno, o sea, a ver si te estoy siguiendo, ambas posiciones, digamos que van hacia el uno, claro, tanto la religiosa como la biologicista. Jung lo que hace es, él está dentro de lo que Nietzsche llamaba los despreciadores del cuerpo. Jung es un despreciador del cuerpo, no quiere saber nada con el cuerpo. Por eso Freud lo reconoce más a Adler que a Jung. Ajá, claro. Porque Adler dentro de todo sigue hablando de los órganos, de la inferioridad de los órganos, de la voluntad, del poderío, pero está anclado en algo de lo biológico, del organismo, o sea, no desprecia el cuerpo en su totalidad. Nosotros tampoco despreciamos el cuerpo. Pero el despreciador del cuerpo es aquel que cae en esa esfera ideal, armónica y abstracta, en los conceptos, las imágenes trascendentales. Jung propone, la idea del arquetipo en Jung es muy similar a la idea platónica. O sea, no está lejos de eso, se puede hacer diferencias, pero es el cielo de las ideas. Aparte son inmutables, el hombre no las produjo, de dónde vienen, de seres divinos. Hay algo en Jung que no para de sonar, que es la palabra alma. Cuando van a Estados Unidos, Jung, Ferenczi y Freud, que dan conferencias. ¿Eso más o menos en qué año fue? 1910, 9. Antes de, claro. Sí, viajan juntos. Y Jung da 3 conferencias. Una de las conferencias la titula Los conflictos del alma infantil. La palabra alma para Jung tiene mucho, y para los jungianos, tiene mucha importancia. Porque según dicen ellos, uno de los propósitos de la práctica es armonizar y equilibrar el alma atormentada, conflictual. Eso tiene muchas resonancias hoy día. Armonizar, bueno. El auto antes de cualquier adjetivo que sigue. Sí, está muy, muy cercano a la autoayuda. A la autoayuda. A lo que se llama hoy biodecodificación y otras prácticas que yo no llamaría teorías, porque ahí hay una diferencia. A ver. Jung no arma una teoría, es un corpus teórico, el de Jung. No remite. ¿Qué implicaría una teoría? Y no remite un examen epistemológico. Ajá. ¿No? Para entender el psicoanálisis, nosotros no podemos remitirnos únicamente al texto freudiano. Se puede entender Freud en Freud. Hay un cambio de lenguaje, hay una mutación de los conceptos
básicos, hay un trabajo de explicación que necesitan, de referencias al contexto. Por eso la vigencia del contexto está muy bien, porque hay que ubicar los contextos en donde esas teorías fueron formuladas. Y la teoría que no muta, que no cambia, en el sentido de que la teoría que no necesita de los otros para poder esclarecerse, esa teoría no es ni una aspiración científica, ni una teoría o una práctica que no es religiosa. El único lugar en donde los conceptos no mutan, no cambian, no necesitan mucha explicación, es en el dogma religioso. Bueno, Es decir, no hay historia en esa teoría. claro. El psicoanálisis tiene una historia. Y una historia que tiene vigencia también y que, porque bueno, también por estos días, digamos, hay muchos señalamientos al psicoanálisis como que ya está caduco, viejo, y lo que dice ya no tiene vigencia, de hecho. Entonces esto que vos decís de la historia y su vigencia me parece que tiene que ver un poco. Sí, claro. Esas A ver críticas... si el psicoanálisis tiene que adaptar al contexto o el contexto tiene que leer al psicoanálisis con, bueno, sus particularidades actuales. Sí, es que el asunto es que, no sé, el concepto de inconsciente en Freud, el concepto de cuerpo en Freud, lo que Freud provoca, el sismo que fue Freud para el pensamiento, para las producciones culturales, para el pensamiento humano en general, al día de hoy no se han esclarecido. No entendemos demasiado de qué Es se el trata. porvenir en ese sentido. ¿De qué se trata el inconsciente, un cuerpo sexuado, lo que Freud propone como sexualidad? No es algo que está claro y ya entendimos y ya está. Cuando Freud rompe con el principio de identidad o con este gran problema de la modernidad que es la identidad y nos ubica a todos en el campo del otro. Por eso el psicoanálisis es una práctica eminentemente política, porque pone de entrada primero afuera e irreductiblemente al otro. Entonces, ¿cómo se puede decir que es una práctica que es apolítica, antipolítica? Una práctica que lo primero que hace es decir, el otro es el aire para vos. No que el otro es... El otro es el aire. Sin el otro vos no sos. Mucho menos que identidad. Claro, y vos no sos nada, en el sentido de que vos para hacer algo tenés que ver cómo armás una forma para soportar la vida, o la dura vida enemiga, como dice Freud. Bien. No la puedes armar solo, tenés que armarlo con otros. Y en eso es ese otro sentido concepto. también el psicoanálisis es antifascista. En ese sentido, el psicoanálisis es una práctica antifascista, sí. Eso lo hemos conversado Lo habíamos mencionado en en la otro entrevista lugar. anterior. Sí, porque el psicoanálisis tiene algo que ver con el poder. El psicoanálisis, volvamos a lo que decíamos antes, un psicoanálisis, Bien. una orientación psicoanalítica, que creo que es la que representa la ética propuesta, inventada por Freud en nuestras sociedades, puesta en su lugar por Jacques Lacan, retomada por Karma Sota y a la cual nosotros nos sumamos. Si algo tiene que ver con el poder, es que ese poder es algo que debe ser analizado, debe ser deconstruido, para usar un término filosófico. Sí, pero Sí, el va poder por ahí. en psicoanálisis tiene el nombre de transferencia. Claro. Tiene el nombre de transferencia porque es la puesta en cuestión de la hipnosis y la sugestión, que es el modo en el que vivimos los seres humanos, hipnotizados, sugestionados y enamorados. El psicoanálisis nombra transferencia a la puesta en cuestión de esos tres reales. Entonces, ¿por qué es antifascista? Porque rompe el uno en el origen, el discurso del amo, ese amo que se presenta con distintas caras. Y una de las caras es el psicoanalista. Lo que pasa es que el psicoanalista, y este es un precepto ético del psicoanálisis, o uno de los principios, es que el que oferta la práctica no puede hacer uso del poder que se le delega.
No solo eso, que no puede hacer uso del poder que se le delega, que es una demanda de sentido, entre otras cosas, y como toda demanda es una demanda de amor. Pero ese poder que se le delega, no solo que él no puede usarlo, sino que tiene que abrir las posibilidades, posibilitar a ese otro que lo desarme, lo deconstruya. Porque la demanda se construye, no siempre viene armada, la demanda se construye, además la demanda de análisis. Lo rompa. Bien, ahí, Sí. ahí es donde se podría hablar del deseo del analista. Ahí está el deseo del analista en juego. Es el deseo del analista. Bien. Es posibilitar las condiciones para que ese otro pueda desarmar eso que lo desarma, para decirlo de alguna forma. O eso que a veces que parece aplastante y eso que lo totalitario. aplasta. Claro, sí, es un Bien. trabajo sobre ese uno. Ujú. Ese es un punto fundamental. Por eso se distancia de casi todas las otras prácticas en donde lo que alguien va a demandar, o sea, al otro, el otro puede dárselo. Bien. No, en el caso de la medicina, por eso el psicoanálisis no tiene problema con la medicina, con la ciencia. Está en plena... Bueno, hay mucho prejuicio ahí también. Claro, no es con la Pero, medicina, claro. porque la medicina, si a vos te duele la rodilla, tenés que ir a un traumatólogo a ver qué te pasa. Ujú. ¿No? El traumatólogo seguramente te va a poder decir qué está pasando. Y si no te pasa nada, bueno, o no hay nada médicamente o clínicamente detectable, quizá tendrás que empezar a hablar o qué pasa con eso. Bien. Ahora, el problema del psicoanálisis es con los médicos que utilizaron el psicoanálisis para dirimir un problema al interior de la corporación. Es decir, el psicoanálisis para despegarse de los psiquiatras y para despegarse de la medicina clínica tradicional. Bien, Eso pasó en nuestro país, en Ujú. 1942. Y de esto que estábamos conversando, a ver si vos nos pueden decir así, tipo, en resumen, ¿cuáles son, digamos, las diferencias principales que tienen entonces esta triada Freud, Jung Esa y consecuencia. Adler? Sí. Básicamente establecen una práctica en donde el saber queda siempre del lado de que oferta la práctica, en este caso del psicólogo o del psicoanalista. El saber está de su lado. Ellos saben con qué tiene que ver esa imagen que apareció en tu sueño, con qué se vincula eso que te pasa históricamente, ellos saben. Claro, es saber y no verdad, Claro. en todo caso. Y está basado fundamentalmente en el descubrimiento freudiano, porque Freud descubre un no saber. Porque Freud descubre que hay algo que no se sabe. Por eso todos buscamos todo el tiempo un saber en el otro. En todo caso Yo está la no verdad sé. del inconsciente que emerge a partir de la relación Claro. transferencial. Eso Claro, es eso una se llama paz, digamos. transferencia, la suposición de Ok. un saber en otro. Bien. Un saber que no tengo y que no me es accesible. Ahora, lo que muestra el psicoanálisis es que ese saber que no te es accesible y no vas a poder acceder a él, sí podés articularlo, porque es un saber que no está, pero sí puede ser articulado transferencialmente. ¿No? Ese es el tema básico, es eso, queda el saber del lado del psicólogo. ¿No? Él viene a funcionar como un oráculo laico, como dijiste la última vez, Sí. donde interpreta no solo lo que se dice, sino lo que pasa en ese contexto. Movimientos, ellos interpretan movimientos, interpretan gestos, interpretan. Interpretación. Hay una suma de sentido. Cuando el psicoanálisis lo que dice es que nosotros estamos enfermos por el sentido, somos enfermos del sentido de los seres humanos. Porque no hay un saber. Sobre algo De eso fundamental. que no queremos saber, inclusive. Un saber sobre el sexo, se puede decir un saber sobre la Sí. vida, ¿no? Ujú. Bueno, y eso también lo dice muy claramente Masuda en el modelo pulsional, que te iba a decir porque le dedica casi todo el libro a esta disputa colonial. Entonces, Ujú. ¿qué efectos tiene eso en nuestro país? Acá viene la segunda parte del texto y contexto. Claro, la Asociación Psicoanalítica Argentina se funda en 1942 por médicos. Esto ha dado varios cursos, conferencias y charlas en distintos lugares, académicos y no académicos. Ángel Fernández
que es con quien me vengo y nos venimos formando, un grupo grande de gente, y seguimos el gesto mazotiano. Esto lo ha marcado una y otra vez, en donde lo que se gesta ahí, como la institución oficial del psicoanálisis en Argentina, está fundada por médicos, copia los estatutos de la Asociación Norteamericana, de la APA de Estados Unidos, la Asociación Psicoanalítica Americana, los estatutos sobre todo de la Asociación de Nueva York, que estaba armada por médicos que pusieron como cláusula la condición de que para ejercer el psicoanálisis necesitas ser médico. ¿Verdad? Eso es el primer punto. Segundo, lo que llega a Argentina son los textos fundamentalmente en idioma inglés. Freud es en el 50 en Argentina uno más entre otros teóricos del psicoanálisis. Por lo tanto, lo que allí se ubica es un, como dice George Canguilhem, dice algo así, que también es un texto que después lo vamos a recomendar. Sí, sí, lo a Canguilhem, ponemos que es un tipo que hay que leer mucho. Él dice, había como un eclecticismo escéptico, una mezcla de eclecticismo escéptico y dogmatismo porfiado. Una cosa así, ¿no? Ahí, en ese contexto. Mazzotta está discutiendo con el psicoanálisis, o eso que se llamaba psicoanálisis en la década del 60 y el 70 en Argentina, que era un eclecticismo, donde estaba Jung, Melanie Klein, Winnicott, el culturalismo norteamericano, de autores que hoy dejamos de leer, no conocemos, pero él estaba tratando de hacer esa diferenciación, esa separación Por eso, que Lacan hacía en Francia. Claro. Mazzotta Retoma el gesto de Lacan del retorno a Freud, digamos. el retorno a Freud, sí, y sobre todo empezó a empoderar, podemos decir así, a los psicólogos que no podían ejercer el psicoanálisis, pero empezó a empoderarlos epistémicamente. Por lo tanto, la clínica y la legitimidad, la experiencia clínica, como decían ellos, y la legitimidad para practicar el psicoanálisis la tenían los médicos, pero la legitimidad epistémica la tenían los psicólogos o aquellos que se formaban con Mazzotta. No eran psicólogos, ni mucho menos. Algunos escritores, el caso de Germán García, sociólogo como Jorge King. El psicoanálisis en la cultura, digamos. Claro, pero el movimiento que inicia Mazzotta termina con la legalización, la legitimación del psicólogo como practicante del psicoanálisis. Es algo que gesta Oscar Mazzotta. Bien. Muy Y es importante. fundamental para nuestra historia, sí, claro. Che, bueno, Alejandro, si quieres agregar algo más, si no vamos a ir cerrando, y porque esto ya nos da como un montón de data para otras conversaciones. Hay un caso aparte sobre el que también trabajamos, que es dentro del contexto nacional, Rosario, y gente muy importante que vino trabajando y viene trabajando a la par de aquellos que nosotros mencionamos como maestros y podemos ubicarlos Por ahí. ejemplo, acá en Rosario, Y, o gente que bueno, nos ubique como Juan referencia, Rigo ok. Stanley tiene su producción habla por sí misma, o sea, no hay que dar muchas referencias sobre qué representa Juan sí. en la cultura del psicoanálisis de Rosario. Luis Junípero con ese anclaje también académico y su producción y su posición como formador, como transmisor del psicoanálisis. Bueno, Ángel Fernández, hoy en día con el curso anual de psicoanálisis. Ya va a cumplir 10 años. El año este año, 7 21, años. se cumplen 10 años de ese curso que venimos acompañando y sobre el que venimos trabajando, así que, y muchos otros que, bueno, siempre cuando uno nombra deja fuera a otros y por ahí se enojan, pero básicamente para indicar así como tres caminos que van hacia el mismo lugar de diferente manera. Bien. Anclados en un gesto lacaniano y como decíamos antes, mazzotiano,
en donde el psicoanálisis está aliado a, como dice Mazzotta, a las prácticas de liberación, entendida la liberación como un empoderamiento de un sujeto, aquel que puede articular eso que lo atormentó durante toda la vida y puede darle una vuelta, se empodera. Y no sabe la ganancia. El psicoanálisis brinda ese espacio para que una ganancia subjetiva sea posible, en ese sentido, de empoderamiento, ¿no? Bien. Y bueno, por otro lado, esta cuestión de que el psicoanálisis, como dice Mazzotta, hace posible la política, en tanto, como dice Freud. No busca las condiciones, sino que las genera. Claro, porque Freud dice, la neurosis hace a veces, o hace las veces, de esos conventos a donde algunos cobardes e incapaces de enfrentar la dura vida enemiga se retiran. ¿No? Por lo tanto, abandonan la polis, abandonan la lucha, abandonan la discusión y el ponerse de acuerdo con otros para armar un mundo más amable, ¿no? El psicoanálisis atacando la neurosis, porque es, entre otras cosas, fundamentalmente Las ruinas. esa ruina, lo que hace es posibilitar que alguien se articule a los otros, salga de su locura histórica, su discusión con los muertos y empiece a armar algo con los vivos que los rodean y les pasan por al lado y se da cuenta. Bueno, qué alegría esto que dice Alejandro, porque nos da como un cierre muy alegre y bueno, agradecerte justamente, o sea, no es casual que estemos en una cocina, es un ambiente como más cercano, si bien estamos respetando el protocolo, obviamente, pero bueno, te queríamos agradecer, Alejandro, por hacer circular la palabra y por también dar la oportunidad realmente a quienes quieren leer o acercarse al psicoanálisis. Nosotros lo que intentamos en este ciclo es justamente promover su lectura y entender que siempre es con otros y con otras. Alejarlo de esa solemnidad o del convento, como decía, el convento y las ruinas, en donde a veces queda. Sí, bueno, y sin vento también se puede analizarse, así que Bien. en buena hora. Bueno, gracias a todos y a todas y nos vemos en la próxima.